Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Es un placer estar aquí hablando enfrente de ustedes. Gracias a Vimifos por la invitación. Pues vamos a platicar un ratito en el momento en que tengan, como dice Omar, dudas, preguntas, comentarios, lo que quieran. En ese momento lo podemos discutir. El chiste es que armemos una platiquilla aquí a gusto entre nosotros. Vivimos en un mundo globalizado. Bien sabemos que ya lo que pasa en Ucrania, en Rusia, en Brasil, en la India, en Estados Unidos, nos afecta fuertemente. Ya no podemos pensar que nuestros competidores únicamente son los estados de al lado, o únicamente Tepa, o únicamente La Piedad. Tenemos que vivir en un mundo globalizado. Ahorita viene el cerdo de Estados Unidos, después puede venir el cerdo de Brasil. Y tenemos que ser conscientes de eso y estar preparados, ser muy profesionales para poder enfrentar estos nuevos retos que tenemos. ¿De qué le ven cara esta gráfica? No, del dólar no. A ver, ¿alguien más? ¿Y los granos? No, pues va al revés ahorita los granos. El electrocardiograma. Es el Dow Jones, la bolsa en Estados Unidos. Como podemos ver, antes del 2008 teníamos una tendencia al alza en las bolsas financieras. ¿Y qué pasó en el 2008-2009? La bajada fuertísima en las bolsas en Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasó en Estados Unidos en el 2008-2009? Pues el gobierno empezó a dar créditos sin fijarse si podías pagarlos, si no podías pagarlos, si ya tenías créditos antes. Empezó a dar muchos créditos, sobre todo los hipotecarios. ¿Qué le pasa al valor de las casas? Si de repente a usted le dan un crédito por 2 millones, a ti por 2,5, si yo soy el dueño de la casa, ¿qué le pasa al precio de la casa? ¿Baja? Si tú tienes dinero, sube porque hay mucha competencia. El dueño de la casa va a decir, pues a ver quién me da más dinero por la casa, porque a todo mundo le están dando crédito. Entonces en Estados Unidos lo que pasó es que empezaron a subir el precio de las casas y los bancos siguieron dando créditos y créditos y créditos. Pero se vino esta baja en las bolsas financieras. Empezó a quebrar Freddie Mac, Freddie Mae, Lehman Brothers y se vio esta muy fuerte baja. Si ustedes tienen una hipoteca muy alta de las casas y de repente se da esta baja en los mercados y los bancos empiezan a dejar de dar crédito, ¿qué le pasa al valor de su casa? Se cae, ¿no? ¿Y ustedes van a seguir pagando la hipoteca o no? Se va a la casa. Pues dices, ¿para qué pago una hipoteca de $3 millones cuando ahorita vale 1? Pues ahí está tu casa, banco, tú hazte bolas, ¿no? Y así pasó en Estados Unidos. Le dieron las casas a los bancos, problemas financieros, se fueron incrementando por los credit default swaps y por otras cuestiones financieras que incrementaron la baja en los mercados, pero tuvimos esta baja muy muy importante. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos cuando estábamos en el punto más bajo? ¿Qué se les ocurre que pudo haber hecho el gobierno de Estados Unidos en este punto más bajo? Bajar la tasa de interés, exacto. En esta gráfica de aquí tenemos cómo bajó la tasa de interés en Estados Unidos. Una bajada, 2 bajadas, 3 bajadas, 4 bajadas, hasta llegar a 0.25%. ¿Por qué bajan la tasa de interés? O sea, ¿qué trata de hacer Estados Unidos con esto? ¿O qué trató de hacer con esto? Exacto. Que ustedes tienen dinero y les dice el banco, pues yo te voy a dar 0.25% de interés, ¿lo metes al banco o no? Pues no, te lo gastas, lo inviertes en algún nuevo negocio, pones algo, y si inviertes en un nuevo negocio, pues vas a tener que contratar a alguien. Ese alguien va a tener dinero y le va a consumir a alguien más, y empieza a funcionar el circulito de la economía y empiezan a mejorar las cosas. Y mientras tanto, esta línea azul es el programa de Quantitative Easing, que es Quantitative Easing 1, Quantitative Easing 2, Quantitative Easing 3, que se oye muy acá, pero es imprimir dinero. Así como en México nos acostumbraron mucho tiempo, pues también ellos lo hacen. Meterle dinero a la economía, para que el dinero esté barato, el dinero se use, haya mucho crédito y empiecen a funcionar las cosas. Entonces regresamos a nuestra gráfica del Dow Jones. Aquí
empezaron a bajar las tasas de interés, empezaron a imprimir dinero. ¿Y qué le pasó a las bolsas financieras? Vean la fuerte alza que tuvo el Dow Jones. Pero estas son las bolsas financieras. Otra cosa muy diferente son las economías de los países. Mientras esto subía mucho, ¿qué le pasaba a los países? ¿Estábamos creciendo igual? No, ¿verdad? Tuvimos problemas en Europa, Italia, Portugal, España, Grecia, Irlanda, Italia, niveles de deuda muy importantes, recesión en muchos países europeos. Pero sin embargo, ¿qué ven que las bolsas hizo? ¿Lo tomó en cuenta la bolsa? No. O sea, de tanta distorsión que le metió el gobierno de Estados Unidos con las bajas tasas de interés y la impresión de dinero, las bolsas financieras siguieron subiendo a pesar de que la economía a nivel mundial no estaba tan bien. Y de repente, ¿qué pasó con Janet Yellen, que es la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, ahorita en diciembre? ¿Alguien se acuerda qué hizo? Empezó a subir la tasa de interés. Dijo, ya basta. Después de 9 años de tener la tasa de interés casi en cero, dijo, vamos a meterle un poquito de freno de mano, vamos a empezar a subir la tasa de interés. La subió 0.25% en diciembre. ¿Y qué pasó en los mercados? Luego empezaron a bajar. Ahora esto mismo que les acabo de explicar, se los voy a explicar con una analogía, igual y me entienden algunos de ustedes. ¿Qué pasa cuando te vas de fiesta? Aquí empezaron los créditos en los bancos de manera muy fácil. Imagínense que se van de fiesta. Pero ¿qué pasa cuando se acaba la fiesta? Se da la cruda, ¿no? Y aquí empieza a estar crudo. Y sí, fue una cruda pues fuertecita. Y de repente a Janet Yellen, que es la presidenta de la Reserva Federal, pues por ahí le dijeron, ¿o qué remedios para la cruda ustedes usan acá? Igual y no saben. Hidratación, por acá, para nada, tú no. Por aquí, ¿qué remedios se les ocurren? Un boquita, por acá, aquí, tú te ves que sabes. Una torta ahogada también funciona. O sea, Janet Yellen, de repente estábamos en este punto y le dijeron que una cervecita funcionaba. Imagínense que esa cervecita es una baja en la tasa de interés. Entonces de repente, pues le dan la primera cervecita y pues ya ven que el crudito movió el dedito, o sea que está reaccionando. ¿Y qué dice Janet Yellen? Pues otra cervecita. Y empieza a subir un poco más la bolsa financiera. De repente, pues otra vez bajan la tasa de interés, otra cervecita. Pero de repente, pues ya las chelas no ayudan mucho. Ya. Entonces de repente, pues al tequila, que es el Quantitative Easing 1, Quantitative Easing 2 y Quantitative Easing 3. Entonces, ¿qué pasó ya después de las cervezas y el tequila? Pues sí, pues ya agarraste la borrachera otra vez. Entonces, de estar aquí mal, ¿qué pasó con esto? Pues otra vez ya estás borracho aquí arriba. Pero ¿qué pasa? Eventualmente, ¿qué tienes que hacer? O sea, eventualmente tienes que dejar de tomar en algún momento. Y Janet Yellen fue lo que hizo. Metió el freno de mano, subió la tasa de interés y estamos viendo una baja en las bolsas. Una pregunta, ¿no es peligroso el hecho de hacer tanto dinero si no tienes una reserva en oro que lo sustente? Sí es peligroso y por eso tanta distorsión en la economía. Y aparte Estados Unidos se gastó todas sus cartas. O sea, para tratar de revivir su economía, se gastó todo lo que podía. Entonces ahorita lo que quiere Janet Yellen es recuperar algunas cartas por si en un futuro la economía vuelve a estar mal, poder volver a usarlas. Ahorita ya la única carta que le queda es poner tasas de interés negativas. Pero eso se ve un poco drástico todavía. Pero si ustedes ven la cruda que dio aquí, ¿cómo creen que será la cruda que puede llegar acá? Bastante fuerte. Ahorita los mercados financieros se han estado recuperando y han vuelto a los niveles altos de este lado.
pero no hay que cantar victoria porque todavía tenemos mucha distorsión en la economía. No se ve muy bien aquí, pero en la parte verde son los países que han recortado sus tasas de interés. O sea, mientras Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Sudáfrica y Brasil ya están subiendo su tasa de interés, todavía tenemos países como Suiza, Suecia, la Eurozona, Japón, Dinamarca, Canadá, Polonia, Taiwán, Arabia Saudita, China, que siguen bajando su tasa de interés. ¿No les suena raro que por un lado ya unos países estén subiendo la tasa y otros países sigan bajando la suya? Con tasas de interés tan bajas, pues ¿qué hace uno? Endeudarse. ¿Y qué hacen los países? ¿Pero qué haces? Endeudarte. O sea, si te están dando tasas casi de cero, muchos países están endeudando. Los países responsables saben hasta qué punto endeudarse, pero hay muchos países pues que se endeudan y después no sabes. Entonces, estamos en un desbalance importante. Ahora, yendo a lo que comentabas, si ustedes son multimillonarios, ¿a qué bonos de qué país mandarían su dinero? A Suiza, pero Suiza te está cobrando tasas de interés negativas. Por tú poder guardar tu dinero en Suiza, te cobra. Entonces, pues no. Estados Unidos, ¿quién más me dice? A Venezuela. Alemania también te está cobrando. Japón también. ¿A Brasil mandarían su dinero? ¿Sí? Brasil es muy riesgoso, pues ya están corriendo a la presidenta y que le va a ayudar a Lula y que le doy la carta y que me escucharon. Traen un relajo esos dos. Pero mucho se fue a México. Por muchos años el dinero se fue a países emergentes, se fue a países como México. Porque del 0.25% que te da Estados Unidos a un 4% que te dan los CETES, pues mucho dinero se vino a México, a instrumentos mexicanos. ¿Qué pasa si de repente Janet Yellen está todo el 2015 con que ya voy a subir la tasa de interés? Siempre no. ¿Ya la voy a subir? Siempre no. ¿Qué le pasa a los capitales? Una, es algo de inestabilidad financiera. Y dos, después de estar en países emergentes, dicen, pues Estados Unidos es muy seguro, si ya no me pagan ellos, pues nadie me va a pagar. Y aparte me está prometiendo que va a haber tasas de interés más altas durante el año. Entonces sale dinero de países emergentes como México y se va hacia Estados Unidos. Y tanto dinero que se va a Estados Unidos se ocasiona que nuestro tipo de cambio empiece a subir. Y aquí está el 2016. Vean cómo durante el 2016 siguen saliendo capitales de países emergentes. Ahora, ¿de qué le ven cara esta gráfica? Justo aquí tenemos la crisis del 2008 en Estados Unidos, después tuvimos la crisis en la Unión Europea, volvió a subir. Esto es el 2014. ¿En cuánto estábamos en el 2014? 13.20, 13.50. Pero llegamos al 2015 y miren nada más. Miren nada más la fuerte alza que tuvo nuestro tipo de cambio en el 2015. Ahorita lo vamos a platicar. La primera razón ya la vimos, que es lo de la tasa de interés en Estados Unidos. La segunda razón, bueno, antes de ver la segunda razón, vamos a ver esta gráfica, que como lo comenté en otras pláticas, justo esto trató de explicar Peña Nieto cuando fue con los árabes, pero no lo entendieron. Esto del dólar, el dólar es el que se está fortaleciendo mucho y está afectando a muchos países alrededor del mundo. No es una cuestión de que México tenga muy malos datos económicos.
O sea, han subido los niveles de deuda y todo, pero todavía estamos relativamente bien. El dólar se ha fortalecido versus muchos países. O sea, en la línea azul tenemos a Rusia, en la amarilla tenemos a Colombia, Brasil en la verde, después tenemos Sudáfrica, México, es la línea negrita de aquí. Pero lo que pueden ver es que esto es un factor a nivel global. O sea, se está yendo tanto dinero a Estados Unidos que se fortalece el dólar. Y esto está afectando a muchos países emergentes. Ahora sí vámonos con el segundo factor que ocasiona que tengamos un dólar tan alto. Son los chinitos. Cuando yo digo economía china, ¿en qué piensan? ¿A qué se dedica la economía china? Exportar, hacer cosas baratas y mandarlas a todos lados del mundo. Pues no los dejan, al contrario. Pero entonces veníamos de una economía que se basaba en manufactura y exportar. Y lo van a seguir haciendo. Pero justo ahorita están en proceso de transición. La economía china quiere cambiar. Quiere añadir el consumo interno. O sea, se están dando cuenta que son tantos miles de millones de chinitos que antes no tenían dinero, antes no había clase media en China. Se empezó a liberalizar la economía, la clase media empezó a crecer exponencialmente. Entonces, ¿ahora qué tienen los chinitos? Dinero. ¿Y qué quiere China? Que se lo gasten ahí, que no empiecen a salir y gastar en otros lados. Entonces, China está en ese proceso de transición, de una economía de manufactura a una economía que le dé un poco más de consumo interno. Pero toda transición cuesta trabajo. En esta primera gráfica estamos viendo el crecimiento de la economía china. O sea, por ejemplo, en el 2006-2007 tenían crecimientos arriba del 14%. O sea, imagínense 14%. ¿Por cuánto luchamos aquí en México de crecimiento económico? No, bueno, fuera. Estamos en el 2.2, 2.4%. Bueno, estos estaban creciendo 14%. De repente, ¿qué pasó en el 2008? La crisis en Estados Unidos, bajó bastante el crecimiento económico, se recuperó y ya teníamos crecimientos del 12%. Después vino la crisis en la Unión Europea y a partir de aquí el comercio internacional no ha sido tan bueno para China y vean la baja en su economía. El año pasado crecieron 6.9%, o sea que es muy bueno, pero nos habían acostumbrado a tasas muy altas. ¿Y esto en qué afecta a los países emergentes, por ejemplo? ¿En qué se les ocurre? Cuando China estaba creciendo todo esto, ¿qué necesitaba? De todo. O sea, material, o sea, que querían olimpiada, querían mundial, pues necesito barcos, necesito acero, necesito cemento, necesito varillas, necesito todo. Que están creciendo al 14% y que mi gente necesita comer mejor, pues ¿qué necesito? Pues granos para alimentar a la mitad de los cerdos en el mundo que produce China. Pero aquí acostumbraron a los países emergentes. Para cumplir con esta demanda, se empezaron a producir más, y de repente, pues los mercados emergentes están produciendo mucho, pero China está demandando menos. Entonces están teniendo inventarios, menores precios y menor crecimiento en muchas economías. En la gráfica 2, en la línea roja, tenemos la bolsa de Shanghái, la bolsa de valores de Shanghái. ¿Cuánto creen que hubieran ganado ustedes si hubieran metido su dinero en este punto de aquí hasta acá? $150 de rendimiento en un año. Es esta subidita de aquí. De repente China cambió las reglas y desde el telefonito como el tuyo, pues ya cualquier chinito podía comprar acciones. ¿Y qué pasa cuando miles de millones de chinitos
pues se meten a comprar acciones. Pues todo el mundo compra y empieza a subir. Pero esta alza, ¿qué es? Una burbuja, porque se debió a que todo el mundo se metió a comprar. ¿Y qué le pasa a las burbujas? Truenan, se revientan. Y eso pasó ya a finales del 2015, y vean la baja que tuvo la bolsa financiera china, 42%, y ahorita en el 2016 ya anda abajo de estos niveles. Y fue preocupante en ese entonces, porque empezó enero y la bolsa china tiene una regla de que si baja más de 7%, cierra. Y de repente, pues llegaba el primer día de operaciones de enero, y creo que llevaba 4 horas de operación, bajó 7% y la cerraron. Pero ¿qué pasa si ustedes son operadores en la bolsa? De repente le dicen ya no puedes vender. ¿Qué es lo primero que haces al día siguiente? Pues vender, ¿no? Si no me dejaron, pues yo vendo. Y al día siguiente abrió la bolsa china, duró media hora abierta y la tuvieron que cerrar porque bajó otro 7%. Y así estuvimos hasta que cambiaron la regla y ya medio se compuso el asunto. Pero el chiste es que la bolsa financiera china bajó mucho. Y para tratar de ayudar al crecimiento económico, China ha usado sus reservas internacionales. Vean todo lo que han bajado las reservas internacionales de China. Este es enero del 2014. Parte para disminuir la baja en las bolsas financieras y parte para estimular el crecimiento económico. Y China es el segundo factor que nos ocasiona alzas en el tipo de cambio. Y aquí vamos por el tercer factor. 30, 40 años, ¿qué pensábamos? Que Estados Unidos iba a ser que pues siempre nuestro cliente de petróleo, ¿no? Que nosotros producíamos petróleo, ellos siempre nos iban a comprar, y de repente pues está esta nueva tecnología, el fracking. O sea, por medio de los satélites ven qué montañas tienen petróleo. Antes no podían sacar ese petróleo, pues ahora meten químicos, meten agua, meten sales, hacen la bovedita, meten el popetito y empiezan a sacar el petróleo. ¿Pero qué ocasionó esto? Que Estados Unidos, de ser un país deficitario, ya hay meses que es el principal productor de petróleo en el mundo. ¿Pero qué dijo este? Sí, dijo, güey, o sea, este me está ganando todo el mercado. Y dijo, pues a ver cómo nos ven las patadas. Antes, ¿qué hacía Arabia Saudita? Veía un precio bajo y decía, pues voy a producir menos, producía menos, subía el precio, subía, producía mucho, ganaba mucho dinero, volvía a bajar, bajaba la producción y manejaba el mercado. Pues, controlaba más bien el mercado, porque no especulaba, porque sabía perfecto qué iba a pasar. Pues entonces controlaba perfecto el mercado, pero ya en el último año trató de hacer eso. Trató de bajar la producción y el mercado pues ya no le hizo caso, porque ya tienes a Estados Unidos produciendo mucho petróleo. Entonces te dijo, pues a ver cómo nos va. ¿Cuál creen que es el costo de producción de Arabia Saudita para sacar petróleo? Está entre 4 y 6 dólares. O sea, tienen el petróleo ahí, rascan tantito y sacan el petróleo. Entonces, en niveles de 120 dólares el barril, ¿cómo les iba a los árabes? Pues por eso los palacios llenos de oro, ¿no? De 120 te costaba 6, estabas hecho. Arabia Saudita, por ejemplo, no cobra impuestos a sus ciudadanos, porque tenía mucho dinero del petróleo y no necesitaba cobrarles impuestos. Pero ahorita ya que está haciendo, no le está cobrando impuestos, pero ya dijo, me necesito apretar el cinturón porque ya los flujos no me están dando. Y con Estados Unidos, ¿qué pasa? Con esta nueva tecnología, muchas empresas en Estados Unidos invirtieron con la nueva tecnología, en nuevos ductos, pero ¿a qué precio estaban invirtiendo y a qué precio hicieron todo su presupuesto, sus flujos? A 110, 120 dólares. Y de repente que caiga 26, ¿qué les pasa a muchas empresas gringas? ¿Se empiezan a tronar o empiezan a producir menos? Y ya empezaba a pasar esto. Sin embargo, entró otro jugador. Me falta otra fotito, yo creo que aquí para la siguiente plática. ¿Qué es Irán?
¿Por qué Irán no participaba en los mercados? Estaba bloqueado. Con las pruebas nucleares y todo eso, estaba bloqueado. Y de repente, pues, le quitaron el castigo ahorita a principios del año. ¿Y qué es lo primero que hace? Pues todo el mercado que me habían quitado el petróleo, pues lo tengo que recuperar. Entonces Irán ahora se puso a producir mucho petróleo. Entonces la guerra en los precios continúa y de niveles de $120 el barril, pues, llegamos a tener niveles de $26. Aquí tenemos el WTI, la mezcla mexicana y otra canasta de energéticos. Y los precios del petróleo se van a corregir en el corto plazo. Vean esta gráfica. La barra oscura es la oferta de petróleo y la clara es la demanda. Vean cómo para 2015 más oferta que demanda, 2016 más oferta que demanda, 2017 más oferta que demanda. Hasta el 2018 se espera que ya la demanda sobrepase la oferta, pero en el corto plazo no se ve un cambio, a menos de que se pongan de acuerdo. Pero se ve difícil que se pongan de acuerdo, porque si Arabia Saudita de repente dice voy a disminuir la producción, ¿qué le pasa a Estados Unidos? Pues va a seguir produciendo mucho, pero a un mejor precio, que es justo lo que no quiere Arabia Saudita. Si a Irán le dices ahorita voy a producir menos, produce menos, ¿qué te va a decir? Pues no, acabo de salir al mercado. O sea, necesito recuperar mi cuota de mercado para después empezar a producir, si se puede, menos. Y esta guerra del petróleo pues, se ha llevado entre las patas a muchos países. ¿Cuánto representan los ingresos de Venezuela con respecto al petróleo? 98% de los ingresos de Venezuela tienen que ver con el petróleo, porque con el gobierno de izquierda que tiene se confió mucho en que pues, iban a tener el petróleo y es el país con más reservas probadas de petróleo. La verdad es que no tiene cómo sacarlas. Pero el 98% de los ingresos de Venezuela dependen del petróleo. Por eso está Venezuela como está. Rusia, ¿qué porcentaje le ven a Rusia que dependa del petróleo? 66% de los ingresos de Rusia provienen del petróleo. Y por eso también se ha depreciado tanto el rublo ruso. Y por eso le ha estado bajando Putin a las peleas que ya estaban empezando. Entonces, el tercer punto que tenemos es el petróleo. Y aquí tenemos la gráfica del tipo de cambio versus el petróleo. Cómo el petróleo baja y nuestro tipo de cambio sube. En el corto plazo podríamos ver que sube el petróleo un poquito, pero es por cuestiones más técnicas de la gráfica y de los fondos que por los fundamentales del mercado. ¿Qué ha hecho el Banco de México para controlar el tipo de cambio? Subastó $200 millones todos los días, y si subía más de 1% el tipo de cambio, otros 200 millones, o sea 400 millones en un solo día. ¿Y qué le hacía esto al tipo de cambio? Para nada. No, pues sí, yo también. No servía pues para nada. O sea, el volumen de operación del tipo de cambio es muy alto, y 400 millones lo único que hacían es que bajaba 3 centavos, 5 minutos, y después se volvía a recuperar. Pero bueno, sirvió para que se bajaran mucho nuestras reservas internacionales. El 16 de febrero esto cambió y el Banco de México sorprendió. Agustín Carstens, que estaba diciendo, yo voy a ser seguidor de lo que haga Estados Unidos. Y subió a Estados Unidos y luego subió México. Pero de repente el 16 de febrero se adelantó y sorpresivamente anunció una alza en la tasa de interés de 50 puntos base y llegó a 3.75%. Y adicionalmente a esto empezó a vender dólares en el mercado y dijo que puede vender más dólares cuando se le pegue la gana. ¿Y qué ocasionó esto? Vean, a partir del anuncio del Banco de México, la baja que ha tenido nuestro tipo de cambio. Y ahorita en la mañana, ¿en cuánto estaba? ¿Quién me dice? 17.40, 17.50. Se había recuperado un poco, llegó a 17.36. Pero tenemos una baja
es un poquito más importante en el tipo de cambio. En cuanto al tipo de cambio, yo no me confiaría mucho, O sea, técnicamente puede bajar a niveles de 16.50, todavía ese es el piso que yo le veo a la baja. Y ahí, si tienen deuda en dólares, liquiden sus deudas en dólares. Si tienen que pagar cosas en dólares, paguen sus cosas en dólares, porque para finales del año yo no me la jugaría, porque ya empezamos la plática con que hay una distorsión entre bajas en la tasa de interés en muchos países y alza en la tasa de interés en otros países. Y eventualmente eso va a ahorcar a algunos países y puede haber problemas. Por eso yo no me la jugaría, porque a finales del año puede volver a subir. ¿Qué le pasa a la economía de México? El PIB de México tiene un crecimiento moderado, pero mayor que algunos países de Latinoamérica. Y acá tenemos la gráfica de crecimiento económico en México. En esta gráfica les puse diferentes países. Vean a Venezuela con -5 de crecimiento económico. Acá tenemos a Brasil, que también está en recesión. América Latina y el Caribe, también con crecimiento negativo o recesión económica. Argentina, Uruguay, Chile, ya después tenemos a México, y por arriba de México está Perú y Colombia. Pues de América Latina, pues estamos en el grupo de países con un poco de mejor crecimiento económico. Algunas conclusiones de la parte económica: la volatilidad financiera continuará, aunque ahorita estamos teniendo un periodo de un optimismo, es más una trampa para alcistas que otra cosa. La volatilidad financiera continuará. ¿Por qué? Por menor crecimiento de la economía china, incertidumbre de las políticas monetarias de muchos países y por el petróleo. Ante el menor ingreso del petróleo de México, pues México va a tener que ajustarse el cinturón, bajar el gasto para no desbalancear tanto sus cuentas y saber qué hacen con Pemex. México, ¿qué tiene que hacer? Diferenciarse de otros países emergentes. A México lo siguen viendo como pues dentro de la canasta de América Latina, junto con Brasil y con Argentina, y estamos bastante mejor que ellos ahorita. Y el crecimiento de México, pues, como siempre, va a estar muy influenciado de lo que pasa en Estados Unidos. Si Estados Unidos sube, pues obviamente nos va a jalar. Ahora sí ya acabé con la parte de economía. No sé si tengan alguna duda, comentario, algo de la parte económica, ¿sí? Aquí a veces por la situación que no estaba prevista en la famosa cacaraqueada reforma energética, y ahora con la modificación del mercado petrolero, ¿qué perspectiva de crecimiento positivo puede tener México en el siguiente corto plazo? Mira, de la reforma energética, pues como dices, fue la más presumida, la más cacareada por Peña Nieto, pero pues la hicieron cuando los precios estaban en $100 el barril. En ese nivel de precio, pues sí, muchas empresas iban a invertir, pero ahorita que está la mezcla mexicana y llegó a $18 el barril, pues la inversión va a ser mucho más lenta y no se van a ver los cambios con la reforma energética en el corto plazo. Después Pemex, pues poco a poquito, pero le están metiendo el pie, porque las otras empresas, British Petroleum, Shell, Exxon, pues, ¿qué han hecho? O sea, bajan los precios del petróleo, pues empiezo a despedir gente, empiezo a bajar costos. Pero con Pemex es muy difícil de eso por el sindicato. Tiene un sindicato tan fuerte y tan grande que no puede bajar costos. Entonces lo que están haciendo es pues, empezar a meterle el pie, empezar a quebrarlo para después negociar con el sindicato algo. Por eso ya están dejando la importación de gasolina, que ahorita no nos beneficia. Pero si por algo Pemex se pone en huelga, pues necesitan tener herramientas para poder traer gasolina de otros lados. Entonces ahí es un tema complicado, le están metiendo el pie poco a poco para tratar de hacer cambios más importantes dentro de Pemex. ¿No se ve ningún efecto de corto plazo? En el corto plazo, sobre la economía de México, tenemos muy buen consumo interno, las ventas en tiendas ha estado subiendo y la gente ha estado gastando mucho más dentro de México y eso es lo que está jalando un poco la economía mexicana. La manufactura ha estado bajando
un poquito en México, pero el consumo interno es lo que nos ha estado, en el corto plazo es lo que nos va a funcionar. La inflación la habíamos tenido en mínimos históricos, pero yo como economista no le encontraba mucho sentido, porque con un dólar tan alto, ¿cómo es posible que tengamos una inflación en mínimos históricos? No sé si ustedes me lo puedan explicar. Pues porque dependemos mucho de los insumos agrícolas de Estados Unidos y ganaderos. Exacto. Digo, hay una explicación, o sea, bajó el roaming, por ejemplo, de los teléfonos celulares, ya no hay larga distancia y eso ocasionó que bajara mucho la canasta, bajaron los servicios de luz, pero entonces esas tres cosas hicieron que la canasta bajara muchísimo de precio. Los productos pecuarios empezaron a bajar, pero ya en las últimas semanas empezaron a subir de nueva cuenta la cebolla, los espárragos, más las hortalizas empezaron a subir bastante de precio y ya la inflación ya no está en mínimos históricos. Bueno, vamos a empezar ahora sí a hablar de granos. La oferta de granos y oleaginosas a nivel mundial es muy alta. ¿Sí? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Esperar hasta qué nivel va a bajar el dólar? ¿Cuándo recomiendas comprar y vender? Mira, el cuándo en estos mercados es muy difícil saberlo. Y si yo lo supiera, no estaría aquí con ustedes, para ser sincero. Porque yo hubiera metido todo mi dinero en eso. Pero el hasta dónde sí lo podemos decir, basándonos en análisis técnicos. Podemos decir que el tipo de cambio puede bajar a niveles de entre 16.80 y 16.50. Esos son los objetivos que tiene la baja. El cuándo puede ser en los siguientes de ahorita hasta dentro de 2 hasta junio por ahí. Ese sería el periodo de tiempo que tuviéramos, dependiendo de cómo evolucionen las cosas en el exterior. En 16.50 yo aprovecharía, como les digo, pagar deudas en dólares, o si tienen dinero, pues comprar dólares, porque para finales del año hay probabilidades de que vuelva a subir el tipo de cambio. Entonces esa sería mi recomendación en cuanto al dólar. La baja que tenemos va a ser temporal. O sea, va a ser temporal al igual que el alza que tenemos en las bolsas financieras. En cuanto a la oferta de granos y oleaginosas a nivel mundial, ¿qué puede notar en esta gráfica? Pues llevamos 3 años con muy buena oferta a nivel mundial. Tenemos al maíz en la verde, al trigo en la roja y a la soya en la azul. Como podemos ver, ha estado subiendo la producción de soya, ha estado subiendo la producción de trigo y la de maíz subió y ahorita bajó, pero muy ligeramente. ¿Qué le pasa a Estados Unidos si las monedas de sus principales compradores se han depreciado? Si México, que es el segundo principal comprador de maíz de Estados Unidos en el mundo, le sube el tipo de cambio, pues nos sale más caro importarlo. Entonces ahí empezamos a importar un poquito menos. Y vean con Japón, que es el principal comprador de maíz de Estados Unidos. ¿Qué le ha pasado a su moneda? Pues lo mismo que a la mexicana, se ha depreciado. Entonces el primero y el segundo lugar han tenido depreciación. Con Canadá, ¿qué ha pasado? Lo mismo. Y con China, también. Entonces sus principales compradores están teniendo problemas porque su tipo de cambio subió mucho y eso le afecta en las ventas a Estados Unidos. ¿Y qué pasa con sus principales competidores? ¿Qué pasa con sus principales competidores? La Unión Europea, pues también el euro se ha depreciado. Brasil, el real, se ha depreciado. El peso argentino y el rublo ruso. ¿Eso les conviene a estos países? Hablo de los agricultores exportadores, no al país entero. Pues sí, ¿no? Es como ahorita los de aquí de México que están exportando limones, aguacate y hortalizas. Están felices. Pues así igual de felices están estos. Porque a pesar de que en Chicago vemos que los precios están muy bajos, la realidad para estos países es diferente.
porque están exportando en dólares y les dan bastante más reales, entonces el precio realmente no es tan bajo para ellos. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica, este es el precio en reales versus el precio en dólares por tonelada en Brasil. Mientras el precio en dólares está a niveles bajos, lo que ellos recuperan en reales es bastante más, está, vean, muy cerca de los niveles que vimos en 2012. O sea, para ellos es muy atractivo ahorita estar vendiendo. ¿Y qué ocasiona esto en Estados Unidos? Si sus principales compradores se la están viendo difíciles y los competidores pues pueden dar precios más agresivos porque están ganando mucho dinero, ¿qué le pasa a las exportaciones de Estados Unidos? Bajan. Y aquí lo tenemos. ¿El real cómo está ahorita? ¿Mm? El real. Estaba en 3,050, algo así. Si quieres ahorita lo checamos acabando la plática. Pero vean cómo en el 2015 tenemos estas bajas. Bajas por menores exportaciones. ¿Y qué hace tener menores exportaciones? Suben los inventarios en Estados Unidos. Esta es la gráfica de los inventarios a nivel mundial y cómo vemos que los inventarios de trigo han estado subiendo, los inventarios de maíz han estado subiendo y los inventarios de soya han estado subiendo. ¿Y qué implica tener inventarios tan altos? ¿Qué les hace a los precios los inventarios tan altos? Pues los baja. Y aquí en esta gráfica vemos el precio del frijol de soya, del maíz y del trigo y cómo hemos tenido bajas en los precios. Llevamos 3 años con buen clima en el hemisferio norte. El buen clima en el hemisferio norte pues, ha hecho que Estados Unidos produzca mucho. Y si produce mucho, pues va a haber grano en el mundo. Daños por el clima a nivel mundial han sido mínimos. Ahorita el Niño está ocasionando sequía en la India, problemas en el norte de África y en el sudeste asiático. Pero en el hemisferio norte y en Brasil y en Argentina no está ocasionando nada. Entonces seguimos con buenas producciones. A lo que afecta esto del sureste asiático y la India, sobre todo es al aceite de palma, que el aceite de palma está subiendo mucho de precio y obviamente si sube el aceite de palma se lleva el aceite de soya. Entonces es un ingrediente que sí le está afectando el fenómeno del Niño. Se estima que el Niño va a durar hasta el verano y los precios en Estados Unidos se encuentran en mínimos de varios años. El Niño. ¿Ahorita estamos en Niño o en Niña? En Super Niño, ¿no? ¿Por qué le pusieron Niño? En Perú los pescadores de anchoveta de repente veían que en época de diciembre subían las temperaturas del agua y llegaban un chorro de anchovetas. Y como era justo diciembre, dijeron, pues el Niño Dios viene y nos está ayudando. Entonces por eso le pusieron el fenómeno del Niño. Y la niña, pues nada más lo opuesto. ¿Cuáles son los efectos del Niño? ¿Qué hemos tenido en los últimos años? En Estados Unidos y en el norte de México tenemos bastante humedad, muy buena condición para que crezcan los cultivos. Los países que tienen problemas con el Niño es la India y el sudeste asiático y Australia. Australia generalmente tiene clima muy seco y ahorita estamos viendo el norte de África y la India con climas secos que disminuyen. En la India sobre todo el trigo y en el sudeste asiático el aceite crudo de palma. Y esta gráfica es muy importante y sí quiero que le pongan mucha atención. ¿Qué pueden notar en esta gráfica? Como les dije hace rato, somos ¿qué? Niños, super niños. Tenemos ahorita un año con super niño. Y aquí están marcados los que se le pueden parecer. Y como lo pueden notar, después de un super niño, ¿qué viene? Una niña. Después del super niño, una niñita. Super niño, una niña fuerte. Pero entonces, ¿qué va a pasar después de este niño? La niña. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. O sea, ahorita
De acuerdo a los modelos del clima, al 18 de febrero, hay 51% de probabilidades para que en el otoño tengamos la niña, 32% de que el otoño sea neutral y 17% de que sea el niño. En otoño, ¿en qué etapa de producción está Estados Unidos en cuanto al maíz o la soya? No, en otoño. Está en la maduración y en la cosecha. Está empezando la cosecha. Entonces, ¿qué pasa? Si llega la niña en otoño, pues no va a afectar tanto este año, porque este año ya los cultivos van a estar ya maduros. Entonces, este año no es el problema. ¿El problema cuál va a ser? El próximo año. Pero en cuanto haya noticias de la niña, pues ¿qué hacemos los especuladores en el mercado? Pues comprar. Comprar, y aunque todavía no pase algo malo en el clima, van a ir subiendo los precios. Entonces ahí pongan mucha atención en esto. Si suben las probabilidades, compren de más largo plazo. ¿Qué nos trae la niña? Clima seco y clima cálido para Estados Unidos durante diciembre, enero, febrero, parte de marzo y abril. Clima seco y cálido. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos ahorita en marzo y en abril? Pero justo está iniciando la siembra. Entonces, si tenemos la niña para el siguiente año, las condiciones para iniciar la siembra en Estados Unidos, pues no van a ser las óptimas. Y eso va a ocasionar que empiecen a subir los precios. Para México nos afecta más al norte, la parte centro y sur sí tiene un poquito más de lluvia. Para Australia trae mucha lluvia y clima frío para el sudeste asiático. ¿Cuál es el panorama para el 2016-2017? En Estados Unidos se van a sembrar menos acres de los 8 principales cultivos. Los 8 son trigo, arroz, maíz, sorgo, cebada, avena y algodón. En general de estos 8 se va a sembrar menos, de 104.28 millones de acres que se sembraron en el 2014-2015, 2015-2016 102, y ahora va a bajar a 100 millones de acres, de acuerdo al último foro del USDA. Estas cifras no las van a cambiar, porque el 31 de marzo el USDA saca su reporte de Prospective Planting, y ahí ya le hacen encuestas a los agricultores y nos dan los resultados de esas encuestas para ver cuánto van a sembrar. Pero ahorita con la información que tenemos se espera que el maíz suba en superficie 2.3%, o sea, de 88 millones de acres a 90 millones de acres. Va a haber más siembra de maíz en Estados Unidos. Para el caso de la soya, se espera que los acres sean pues, prácticamente los mismos. Para el caso del trigo es el que más baja, vean, de 54.6 millones de acres a 51 millones de acres. O sea, el trigo está teniendo menos producción en la India por la sequía y en Estados Unidos se va a empezar a sembrar menos. El algodón, sorpresivamente, se va a sembrar más, 9.6%, y eso que el algodón tiene un precio terrible ahorita en las bolsas. Forrajeros va a subir 9.1%, el arroz 7% y otros cultivos van a bajar entre 1 y 2%. Hay pastos, pues forraje que no incluya obviamente al maíz, alfalfa, todo esto. Vamos a empezar a hablar del maíz. ¿Qué pueden notar en esta gráfica? Exactamente, vean que llevamos 1, 2, 3, 4, 5 años en los cuales la producción es más alta que el consumo. Y vean cómo los inventarios, esto es a nivel mundial. Nunca antes habíamos tenido tanto maíz como lo tenemos en el 2015-2016. Arriba de los 1,000 millones de toneladas de maíz en el mundo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Quiénes son los principales productores de maíz en el mundo? Estados Unidos, con 345 millones de toneladas. De esas 345 se consumen 302
y de inventarios tienen 46.67 millones de toneladas. El segundo mayor productor tenemos China, con 224 millones de toneladas. Ahorita se espera que baje el consumo y que sea de 216, pero vean los inventarios. ¿Cuántos inventarios tiene China? 111 millones de toneladas de inventarios tiene China. No es nada para la población. ¿Pero cuántos son los inventarios a nivel mundial? 206. Entonces, de 206 que tenemos en el mundo, 111 los tienen los chinos. O sea, tienen la mitad de los inventarios a nivel mundial. El tercer mayor productor lo tenemos aquí, es Brasil, con una producción de 84 millones de toneladas. Se espera se consuman 58, tiene excedentes. El número 4 es la Unión Europea, producen 57, pero se van a consumir 76 millones. Esto generalmente se lo compran a Ucrania, que Ucrania produce 23 millones de toneladas, pero nada más se consume 8, y tiene unos inventarios de 1.31. En el sexto lugar está Argentina, producen 27 millones de toneladas, se consumen 9.5, tienen bastante para mandarnos acá o mandarnos acá. ¿Y México cuánto producimos? ¿Y cuánto consumimos? Producimos 23.5, 24 millones, estamos consumiendo 34 millones, necesitamos 10 millones de toneladas de importación. Ahorita, para que vean el diferencial de precios tan fuerte que tenemos, ahorita hay rumores de que ya hay 2 barcos provenientes de Argentina que van a ir a Carolina del Norte en Estados Unidos, por el fuerte diferencial de precio que todavía tiene Argentina versus Estados Unidos. Y de México, pues prácticamente todo se lo seguimos comprando a Estados Unidos. Estados Unidos, de producir 282 millones de toneladas en el 2005, ahorita 345, o sea, tiene una tendencia positiva de mayor producción. Vean Brasil, ¿cuánto producía Brasil en el 2005? ¿Y el año pasado o este año? O sea, en cuestión de 10 años ha duplicado su producción de maíz de 41 a 84 millones de toneladas. En cuestión de 10 años ha duplicado su producción. En el caso de Argentina, antes estaba en el rango de los 20 a 24 millones de toneladas, pues ahorita ya está en los últimos años subiendo a los rangos de entre 25 a posiblemente 28 millones de toneladas. También ha incrementado su producción. Este es el pie de exportaciones. Estados Unidos exporta el 35% del maíz en el mundo. Argentina el 14%, Brasil el 23%, Ucrania el 13%, Canadá nada más un 1%. Y aquí les pongo Sudáfrica. Acá tenemos 2015-2016, para 2016-2017 Sudáfrica pues no va a aparecer nada. ¿En qué nos afecta Sudáfrica a nosotros? ¿No? Pues nada más México y Sudáfrica somos los únicos que producimos maíz blanco en el mundo realmente. Todo lo demás es maíz amarillo. Entonces, Sudáfrica siempre producía alrededor de 12 millones de toneladas y ahorita va a producir 6.5 por la sequía. ¿Para dónde van a voltear? ¿Para acá? Hace 3 semanas ya mandamos 2 barcos de maíz blanco allí en Sinaloa y van a querer más. Entonces, por eso nos afecta y por eso pongo a Sudáfrica, porque realmente los únicos que producimos fuerte es Sudáfrica, México y algo los países cercanos a Sudáfrica, pero muy poquito. Lo que produce Estados Unidos de maíz blanco ya lo tiene contratado y ya es especial para ciertas industrias. Los precios nacionales que tenemos aquí en México, estos me los dieron la semana pasada, de maíz entre 4.100 a 4.200, en Guanajuato, Michoacán, y del sorgo entre 3.800 a 3.900. ¿Cuáles son los factores al alza que tenemos en el maíz? Los fondos tienen una gran posición corta. ¿A qué me refiero con esto?
Pues así como nosotros vamos a la bolsa mexicana y compramos acciones para ver si suben y ganamos, pues en muchas partes del mundo y en Estados Unidos sobre todo, pues ya el maíz no sabes ni cómo se produce ni a qué sabe, pero si inviertes en el maíz puedes ganar dinero. Entonces hay muchos especuladores, muchos fondos de inversión que están en el mercado. Y como la tendencia ha sido bajista, pues están vendidos. Están ganando dinero conforme baja el mercado. Pero ¿qué pasa ante cualquier noticia mala que tengamos en el clima? Pues van a tomar utilidades. Y para tomar utilidades tienen que comprar contratos. Si se compran contratos provocan alzas. Por eso que tengan los fondos una posición corta tan fuerte es un factor alcista. Cambios de clima podrían afectar la segunda siembra de maíz en Brasil, aunque hasta ahorita el clima es muy bueno. Sequía en Sudáfrica y en la India. Y el mercado crea una prima de riesgo por inicio de siembra. Cuando Estados Unidos empieza a sembrar, generalmente el mercado sube un poco por si llega a haber algún problema de clima. A la baja tenemos bastantes, buena producción y buenos inventarios en Estados Unidos, bajos precios del petróleo. Si baja el petróleo, pues tan siquiera en Estados Unidos, sí baja la gasolina. Y si baja la gasolina, pues hay más competencia para el etanol. Si hay más competencia para el etanol, pues menor consumo de maíz para el etanol, y por eso es un factor bajista. Bajas ventas de exportación de Estados Unidos, China con mayores inventarios de los que esperábamos, fortaleza del dólar y nuevo gobierno en Argentina. ¿Qué hizo el nuevo gobierno en Argentina en cuanto entró? Quitó los aranceles. O sea, de impuestos que teníamos en el frijol de soya era 35%, en el maíz era, me parece que 23% de impuesto. Llegó el nuevo gobierno Macri y pues quitó el impuesto. Eso inmediatamente es como si le subieran el precio al agricultor argentino, y por eso está todavía más agresivo en sus ventas. Esta es la gráfica o el futuro del maíz. Como tuvimos un alza en el mes de junio, porque empezó a llover mucho en Estados Unidos y había temores de que tanta lluvia se llevara el nitrógeno de las plantas y hubiera menor rendimiento. Pero todavía julio y agosto hubo clima muy bueno, no hubo problemas en las plantas, siguió la expectativa de una muy fuerte producción. Aquí en diciembre, antes de diciembre, noviembre, diciembre, tenemos la cosecha en Estados Unidos. Bajas ventas de exportación y todavía el USDA diciéndonos que hay más producción de maíz y por eso todavía bajó. Y ahorita tenemos precios, bueno, esto de 3.58, por ahí debe de estar ahorita el maíz. ¿Cuáles son las expectativas? Que en el corto plazo seguimos con poco volumen de operación, poco movimiento, pero mucho grano en Estados Unidos. En el corto plazo hay pocos factores que nos puedan provocar alzas. En el mediano plazo, pues va a ser el clima durante la siembra y el desarrollo del maíz, lo que nos puede provocar alzas. Y esta es la gráfica semanal. Aquí es cuando, pues, ¿qué precios teníamos en el 2011-2012? Pues la bolsa de Chicago llegó hasta $8.50 el bushel, y a partir de aquí vean la fuerte baja que han tenido los precios, de 8.50 al 3.50 que lo tenemos actualmente, una muy fuerte baja, y son precios que no veíamos desde hace bastante tiempo. En el caso de la soya, ¿qué puede notar en esta tabla de producción? La producción ha estado subiendo. Tenemos 320 millones de toneladas de frijol de soya en el 2015-2016. Y vean los inventarios. Nunca antes habíamos tenido tanto inventario de frijol de soya en el mundo. ¿Quiénes son los principales productores? Pues en el caso del maíz había varios jugadores. En el caso de la soya, pues realmente son 3 jugadores importantes: Brasil, Argentina y Estados Unidos. Y aquí les pongo a los chinos. ¿Les interesa producir soya a los chinos? No. Ellos producen maíz, producen arroz, producen trigo, pero soya prefieren comprarla. Tenemos tendencia al alza tanto en Argentina como en Brasil como en Estados Unidos en la producción.
Para que se den una idea de la importancia de China en este mercado, a nivel mundial se exportan 130 millones de toneladas. De estos 130 millones de toneladas, China importa 82. O sea, China puede importar todo lo que exporta Estados Unidos, todo lo que exporta Argentina y parte de lo que exporta Brasil. O sea, para que vean el monstruo que es China en cuanto a la importación de soya y que puede manejar los mercados muy bien. China puede importar toda la producción toda la exportación de Brasil, toda la exportación de Argentina y parte de la exportación de Estados Unidos. Las exportaciones, en el caso del pay del maíz, ¿cuántos jugadores había? 5 o 6 jugadores. Pues en el caso de la soya, pues está Brasil y Argentina con el 53%, tenemos Estados Unidos con el 35% y otros países con el 12%. ¿Cómo ha perdido participación de mercado Estados Unidos? En los 80s, Estados Unidos exportaba el 86% de la soya. Y vean a partir de los 80s la baja que ha tenido en el mercado, y ahorita nada más tiene el 35% de las exportaciones. Brasil, en el año 2000, ¿cuánto producía? 40 millones de toneladas. ¿Y cuánto produce ahora? 100 millones de toneladas. O sea, más que duplicado su producción en 15 años. Y en el caso de Argentina, en el año 2000, 27.8 millones de toneladas, y para el año 2014-2015, 61 millones. O sea, también en cuestión de 15 años ha duplicado su producción de frijol de soya. En la oferta y demanda, en Estados Unidos, vemos que sí Estados Unidos ha estado produciendo más, sin embargo a un menor ritmo de lo que han hecho en Sudamérica. ¿Cuáles son los puntos a considerar? Pues hay mayor demanda de soya por alta demanda de fuentes de proteínas a nivel mundial. Tenemos posiciones cortas por parte de los fondos, que ya lo explicamos. Posible cambio de niño a la niña y las huelgas en Brasil. Brasil y Argentina, cada que tienen producción, hay huelgas. O sea, cada año lo hacen, se ponen de acuerdo y eventualmente llegan a un acuerdo y se siguen llenando los barcos. Pero son factores de corto plazo que pueden provocar alzas. A la baja, Estados Unidos con producción récord, Brasil con producción récord, se han recuperado los inventarios en Estados Unidos y tenemos buen clima en Sudamérica, menor crecimiento en la economía china y la fortaleza del dólar que ya hablamos. Y esta es la gráfica de la pasta de soya. Vean cómo de niveles muy altos en los últimos años es una tendencia muy clara a la baja, y desde hace cuánto no veíamos precios como los de ahorita. En el caso del trigo, lo más relevante pues, es que tenemos muy fuerte producción a nivel mundial, pero vean los inventarios. O sea, los inventarios de trigo son muy altos. ¿Quiénes son los principales productores? El número 1 es la Unión Europea, el número 2 es China, la India, que ha estado bajando la producción por la sequía, Rusia ya pasó a Estados Unidos como el número 4 y 5 respectivamente. Los principales consumidores tenemos a la Unión Europea en primer lugar, China en segundo lugar y la India en tercer lugar. Y vean esta gráfica de inventarios. ¿Cómo se ven los inventarios de China con respecto a los de los otros países? Pues vean nada más la fuerte diferencia. O sea, todo lo que tiene China versus los otros países. En cuanto a las exportaciones, en el caso del maíz vimos que había 5 o 6 participantes. En el caso de la soya, ¿cuántos había? Y ahora en el trigo, vean cuántos hay. O sea, hay mucho más competencia en el mercado del trigo. Tenemos Estados Unidos con el 13%, Argentina con el 4%, Australia con el 10%, Canadá con el 13%, la Unión Europea con el 20%, y después ya Rusia, Kazajstán y Ucrania, que es la zona del Mar Negro, pues que tienen juntos un 30% de las exportaciones a nivel mundial. Pero si llega a pasar algo con Estados Unidos, pues puede salir Australia, puede salir la Unión Europea, producir un poquito más o sacar de los inventarios y contrarrestar o compensar esa baja en la producción. Aquí hay mucha competencia en el mercado del trigo, y en las últimas licitaciones de Egipto, que es el que más compra trigo en el mundo,
Estados Unidos ni aparece. O sea, está cerca de $30 más caro que sus competencias. Esto es cómo ha bajado la participación de mercado de Estados Unidos. Y vean cómo ha subido la de la zona del Mar Negro, Rusia, Ucrania y Kazajstán. Le han estado quitando mercado a Estados Unidos. Puntos a considerar al alza: Rusia y China tienen planes de aumentar sus inventarios. Tenemos fenómeno del Niño que ocasiona sequía en la India, y el trigo de invierno está débil todavía en Ucrania. Factores a la baja: mucha competencia en el mercado internacional, muy buena producción de la Unión Europea y muy altos inventarios de la Unión Europea, y Estados Unidos tiene sus menores ventas de exportación desde 1970. Y esta es la gráfica de los futuros del trigo. Vean cómo también tenemos una tendencia muy marcada a la baja, y son precios que no veíamos desde el 2009. Ya para terminar vamos a hablar un poquito de los cerdos. ¿Cuántos cerdos produce China? $56.5 millones de toneladas de cerdos. ¿Cuánto se consume? 57 millones de toneladas de cerdos. O sea, produce la mitad de los cerdos en el mundo y se consume más de la mitad de los cerdos en el mundo. Vean, la producción mundial es de 111.9 millones de toneladas, y de estas 111, China produce 56.5. ¿Cuántas se consumen? 111.2 millones de toneladas. Después de China está la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y Rusia como los principales productores. Y consumidores sigue más o menos el mismo patrón. ¿Quiénes son los principales exportadores? Estados Unidos tiene el 36%, la Unión Europea 36%, Canadá el 19%, y Brasil cada vez va creciendo más con el 9%. Y de las importaciones, ¿qué pueden notar? Que quitando a los asiáticos, pues es México el otro país del mundo, ¿no? O sea, tenemos aquí a China, Japón, Hong Kong, Corea y México, con el 23%. La radiografía de México. En México estamos produciendo 1.35 millones de toneladas. La producción ha estado subiendo año con año. Tenemos un consumo de 2.19 millones de toneladas, o sea, tenemos que importar. El consumo per cápita, 16.2 kilogramos por persona al año. Importamos 960,000 toneladas. Cuando exportamos, ¿a dónde se van nuestros cerdos? A Japón, ¿no? Pues todos los que están allá en Sonora, Japón, 80%. Corea del Sur, 10%. Estados Unidos, 9% y Canadá, 1%. ¿Y de dónde importamos nosotros? 85% de Estados Unidos y nada más un 15% de Canadá. Los 5 principales estados productores es Jalisco con el 14%, Sonora con el 12%, y ya después tenemos a Puebla, Yucatán y Veracruz más abajo. Esto es cómo han subido las importaciones de carne de cerdo de México. En el año 2005 eran 420,000 toneladas y a partir de aquí ha estado subiendo a 960,000 toneladas. Los precios nacionales de acuerdo a Financiera Rural, estamos ahorita entre 22 a 23 y ya en canal en andén 35 y medio. Y esta es la gráfica de los futuros de cerdo en Estados Unidos. Cómo subieron muy fuertemente en el 2014. ¿Por qué subieron en el 2014? Pues ustedes lo saben también muy bien. El PED subió mucho el precio del futuro. A partir de aquí ha estado bajando. Pero en el 2015, si ponemos una línea aquí que nos marca el canal bajista, ya rompimos ahorita el canal bajista y en el corto plazo esperamos tener todavía más alzas para subir a niveles de probablemente 76, 78. Una vez que acaba la Semana Santa, aquí en México se recuperan un poco los precios. En Estados Unidos el frío se fue muy temprano.
Entonces eso va a hacer que la temporada de parrilladas en Estados Unidos se alargue un poquito, hay un poquito de mayor consumo y eso nos puede ayudar a que suban un poco los precios. En otoño, como siempre, empiezan a bajar y después se recuperan de nueva cuenta en diciembre. Y por mi parte es todo. Muchas gracias a todos ustedes.